Semana de encuentros geopolíticos en Abu Dhabi, Rusia, Ucrania con Estados Unidos como mediador. En Omán hoy han finalizado las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, que no podemos decir que pongan fin a las tensiones recientes entre ambos países, pero abren un canal de diálogo porque hay cierta disposición a mantener esas conversaciones. Sin embargo, en clave de sanciones vemos que Estados Unidos extiende las sanciones hacia Irán. La Unión Europea ha propuesto su 20º paquete de sanciones a Rusia. Y vamos a ver en qué entorno nos manejamos en este sentido, porque por el momento cese de tensiones no estamos viendo. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué lectura haces de la reunión Irán-Estados Unidos en Omán, que en un principio iba a ser en Estambul, recordemos, pero bueno, Irán solicitaba si se podía hacer el cambio. Estados Unidos decía que sí a ese cambio de entorno. De todas formas, Irán ha dicho que no va a dejar a un lado, que no va a cesar el enriquecimiento de uranio, que es una de las líneas rojas claras con Estados Unidos. Es la principal exigencia de Estados Unidos en este momento. Por tanto, no sé si estamos en tierra de nadie. Luis, ¿cuál es la lectura que haces? Bueno, por arrojar un poco un rayo de esperanza, creo que el hecho de que ya se hayan citado, da lo mismo si es en Omán, en Estambul o en cualquier otro lugar, ya es una buena señal, creo yo, porque apostar por el diálogo siempre lo es, más allá de que luego pues no se acerquen posturas, cada uno mantenga sus líneas rojas y todo acabe quedando en papel mojado. Pero bueno, eso siempre es algo positivo porque se conoce la posición del otro, se entiende mejor y por lo menos se escuchan sus argumentos. Hay también que entender que en Irán el plan nuclear o el plan nuclear iraní es algo que lleva bastante tiempo sobre la mesa. Irán insiste en que es un objetivo con fines civiles. Bueno, está bien siempre y cuando no se superen ciertos umbrales, porque llega un momento en el que conforme se va enriqueciendo uranio, pues el uso o argumentar el uso civil es complicado, sobre todo si superamos un determinado porcentaje que ya para la única finalidad que puede servir enriquecido a tan alta escala es para uso militar, ¿no? Ahí es donde está el problema. Y también bueno, esto es un club limitado a una membresía muy exigua de estados y sobre todo por lo que supone, porque en política internacional, en relaciones internacionales, el que un estado tenga, sea cual sea, tenga el armamento nuclear, tenga la bomba nuclear, le hace un poco inmune, ¿no? Es como cuando de pequeños jugábamos a ciertos videojuegos, nos daban una capa protectora y podíamos llevar a cabo ciertas acciones de manera privilegiada, ¿no? Eso es lo que supone, dicho de manera sencilla y rápida, el tener ese uranio enriquecido con capacidad de desarrollar armamentos nucleares. Lo hemos visto con el caso de Corea del Norte. Es verdad que, bueno, ahí podemos incluso entrar a valorar si realmente es una noticia fake o hasta qué punto es un país como Corea del Norte capaz de desarrollarlo, pero entrar en ese selecto club es la ambición de Irán. Hay muy pocos países oficialmente que a nivel internacional tengan esa posibilidad. España lo intentó, pero ahí quedó la cosa. Y sobre todo con el presidente Mahmoud Ahmadinejad hace 15 años vimos que ahí suponía un punto de inflexión, tuvo que llegar Obama y apaciguar un poco las cosas. Ahora, bueno, pues hemos vuelto a esa etapa previa, al final todo es cíclico, aprender de la historia pues es útil, pero no por nada, sino porque todo esto estamos viendo que se repite en el caso de Ucrania, en el caso de Irán, en el caso de Oriente Medio, mejor dicho, en el caso de Israel y Palestina, todo vuelve, ¿no? Entonces, yo me quedo con esa idea, o por lo menos es lo que intento transmitir. Estados Unidos está en el club porque tiene el armamento nuclear, están, por supuesto, los 5 países que son parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, China, Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos, algún otro más la tiene, pero eso haría que cualquier extremo al que Irán decidiera decantarse pudiera darle esa cierta inmunidad o esos privilegios de actuación. Y sobre todo, no se nos olvide que una de las mayores amenazas que ha hecho, por no decir la mayor amenaza que ha hecho Irán, ha sido contra la existencia del propio Estado de Israel. Un aliado muy cercano de Estados Unidos, por no decir el aliado en mayúsculas de Estados Unidos en esa región y, por tanto, pues, bueno, cuando uno intenta destruir a un aliado tan cercano, independientemente de que esté Netanyahu o esté otra persona, pues evidentemente Estados Unidos va a hacer prevalecer sus intereses y también porque el competidor dentro de
eso que muchas veces llamamos mundo árabe, pero que no es árabe porque en Irán, bueno, pues son de una etnia diferente, son más persas que árabes dentro de esa amalgama que es el mundo musulmán, mejor dicho, dentro de esa región de Oriente Medio, el competidor de Irán, el competidor natural es Arabia Saudí, que también mantiene relaciones muy cercanas y es uno de los socios preferenciales de Estados Unidos en la región. Entonces, esa contraprestación entre lo que le puedo conseguir a uno y lo que le puedo sacar al otro es lo que hace que esa báscula deba equilibrarse y que ninguno de los platillos pueda pesar más a la hora de, bueno, pues intentar canalizar toda esta situación que estamos viendo y que veremos cómo se salda. Claro, y mientras tanto, también vemos que Estados Unidos está extendiendo de todas aquellas sanciones relacionadas con Irán. Claro, aquí también cuál es la interpretación, ¿no?, que hacemos. Por un lado, vía diplomática se muestra, como bien decías, con cierta esperanza esa disponibilidad a mantener abierto el diálogo. Decías, ¿no?, que ya se hayan citado de por sí ya es una buena señal, pero claro, seguimos viendo algunos golpes determinados de Estados Unidos en otros ámbitos, como puede ser más el económico, que, claro, entendemos que también obedecen a una suerte de mantener la presión con la finalidad de conseguir objetivos a largo plazo. Sí, es una estrategia negociadora, bueno, es legítima. Otra cosa es que a lo mejor pueda ser ética porque, bueno, pues cuando uno negocia tiene que ser claro, ser franco, sobre todo para que el otro contendiente, la otra parte, no le acuse de desleal o de jugar un poco ese rol de matón de patio de colegio porque, bueno, pues está intentando negociar algo, llegar a un acuerdo, pero está por otro lado forzando la máquina y diciéndole o me das el bocadillo o aquí está mi brazo, ¿no?, musculado. Bueno, pues eso también lo estamos viendo en esa tregua de la que hemos hablado en más de una ocasión de Rusia con Ucrania, en la que las acciones siguen, y aquí podemos tener esa misma situación, pero tanto por parte estadounidense como por parte iraní. Irán puede decir, bueno, vamos a negociar, pero yo voy a mantener y no voy a renunciar a mi plan de enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos pues puede lanzar el mismo órdago y decir, bueno, vale, vamos a negociar, pero yo voy a seguir imponiendo sanciones y voy a llevar a cabo ciertas acciones adicionales a las que ya he puesto sobre la mesa, he aprobado, para intentar doblegar el pulso, ¿no? Bueno, pues habrá que ver quién es capaz de mantener esta situación tensa el más tiempo posible para llevarse el gato al agua, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues tenemos posiciones inamovibles en las que es difícil que el acuerdo sea posible. Por eso, bueno, una negociación siempre es importante que los dos cedan. Bueno, no siempre tienen por qué ceder en la misma proporción, porque hay otros componentes, pero sí la parte contraria debe de tener esa sensación de que, bueno, ambos han renunciado a posturas maximalistas para llegar a un acuerdo y salir beneficiadas todas las partes que se encuentren inmersas en el conflicto, en la negociación, o estén buscando esa solución en base al diálogo. ¿Cómo debemos interpretar la amenaza de esta semana de Donald Trump a Yamení, que decía que debía estar preocupado mientras sigue la flota naval estadounidense desplegada en el Mar Arábigo? Bueno, yo también creo que esto es un poco demostración de fuerza. Mm. Una cosa es que esté la flota de Estados Unidos no solo tiene esa flota, está repartida a nivel mundial en diferentes puntos del planeta, son demostraciones de fuerza, igual que cuando la manda al Mediterráneo Oriental para hacer presión a favor de Israel, o la ha mandado a otros lugares, ¿no? Bueno, es una demostración de fuerza, es como cuando estamos jugando a un determinado juego de mesa y sabemos que a lo mejor no llevamos las de ganar, pero hacemos ver al otro que nuestra posición es más reforzada de lo que queremos que sea o incluso de lo que nuestras capacidades nos permiten. Estados Unidos con Donald Trump, o mejor dicho, Donald Trump, porque Estados Unidos no habla como una persona, es Donald Trump quien lleva las riendas, tiene ese carácter muy voluble a veces, ¿no? No irascible, pero sí un poco bravucón de decir ciertos comentarios que luego se demuestran que no son para tanto o que reflejan una postura casi irreal, ¿no? Por tanto, a Donald Trump hay que entenderle, pero también ponderarle y comprenderle dentro de lo que es Donald Trump. No es un político al uso, es un magnate reconvertido o entrado en política, y él entiende el mundo de una manera muy diferente a cómo lo ven las clases
o las élites de los partidos en Estados Unidos, ¿no? Él tiene otra perspectiva, no estoy diciendo que sea buena o mala, simplemente que es totalmente diferente y tampoco sé hasta qué punto, bueno, sí, es verdad que esto se habrá analizado en la Casa Blanca, le habrán dicho a Donald Trump que tenga cuidado de abrir un nuevo frente porque, bueno, pues tiene la situación en Venezuela, que más o menos a día de hoy parece encarrilada, tiene también el conflicto en Oriente Medio porque, bueno, pues los lazos históricos, culturales y otros intereses le atan a Israel. En Siria tampoco puede perder mucho la vista y abrir un nuevo melón, pues puede suponer que bueno, pues como se dice en castellano, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta y que las fuerzas pues no sean capaces de optimizar esas ventajas estratégicas que a priori sí tiene Estados Unidos y no tiene Irán. Desde luego. Mientras tanto, también observamos las sanciones europeas contra Rusia. La Unión Europea ha propuesto el 20º paquete de sanciones. Estamos a punto de que se cumpla el 4º aniversario de este conflicto. Llevaremos ya el día 24, 4 años de guerra entre Rusia y Ucrania. Y claro, hablar de un paquete que es el número 20 y viendo los anteriores que no han conseguido el objetivo de frenar a Rusia, claro, lo del 20º paquete ya casi suena a broma. No sé muy bien, Luis, cuál es la interpretación que debemos hacer del impacto real que han podido tener hasta el momento estas sanciones. Bueno, yo aquí diferenciaría, es verdad que el impacto real, yo siempre digo que no todo pasa por Washington ni todo pasa por la Unión Europea, evidentemente. La Unión Europea puede adoptar paquetes de sanciones y puede convencer o intentar convencer a sus socios, sobre todo desde el punto de vista diplomático, también comercial, de que le sigan esta línea, le sigan el juego para imponer sanciones a Rusia, pero evidentemente, igual que decimos, bueno, no todo pasa por Washington, la Unión Europea si encuentra frenos al comercio con Estados Unidos se va a dirigir a otros lugares como Indonesia, China o la India, pues evidentemente en el caso de Rusia, si a Rusia la Unión Europea le impone sanciones y evita que se pueda comerciar en cualquier tipo de material, sobre todo la industria extractiva de los recursos naturales, el gas, evidentemente, o determinadas acciones comerciales o intercambios de cualquier otra índole, pues evidentemente Rusia va a irse a otras latitudes y aquí hay países que saben que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Por ejemplo, le hace India, le hace China y algún otro del llamado sur global, ¿no? Eso desde el punto de vista externo. ¿Va a tener algún tipo de consecuencia negativa sobre Rusia? Bueno, pues evidentemente algo puede afectar en un primer momento, pero acabará siendo paliado, como ha sido el caso de los anteriores paquetes. Pero desde el punto de vista europeo esto hay que verlo con otra perspectiva. Sabemos que nuestra capacidad de actuación es limitada, pero entendemos qué es lo que hay que hacer, ¿no? No porque vaya a ser más o menos efectivo vamos a dejar de defender nuestros valores, que además están vinculados a lo que la Unión debe hacer en el plano exterior, que es lo que nos dice el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, y ahí es donde tenemos que encontrar esa motivación, esa justificación y sobre todo esa comprensión, ¿no? La Unión Europea tiene que hacer lo que tiene que hacer, aunque el resto de países, el resto de estados o de organizaciones internacionales entiendan la vida internacional o la realidad global de otra manera, ¿no? No por eso dejamos de hacer cosas que a nosotros nos parecen que son justas, aunque haya personas que no las compartan o tengan otra visión distinta, ¿no? Pues aquí, trasladado a un plano mucho más global, a una mayor escala, entendemos el por qué la Unión Europea sigue adoptando esos paquetes de sanciones que, como tú bien decías, van 20 y han ido teniendo efectos contradictorios en algunos casos. Respecto a las relaciones Rusia-Estados Unidos, relaciones nucleares más bien, sabemos que expiraba esta semana y ha expirado el tratado nuclear New START, que fue el firmado entre Barack Obama y Dmitry Medvedev, pero no teníamos una situación de no límites nucleares, de no tratado desde principios de los 70 con Nixon y con Brezhnev. Claro, estamos por primera vez desde entonces en una situación así
sí que ha habido cierta sensación de nerviosismo, alarmismo en clave geopolítica, al menos más bien desde el punto de vista de los análisis, de las informaciones en medios de comunicación, pero al parecer las delegaciones rusa y estadounidense aprovecharon el encuentro en Abu Dhabi, aprovechando ese encuentro trilateral en el que también estaba Ucrania, para empezar a hablar y volver a sentar una base de diálogo de cara a renovar, no el New START, sino a renovar un tratado nuclear que entendemos que necesita una reconstrucción, ¿no? Tanto Trump como Putin ya señalaban que había que ampliar también un poco las miras, lo que ocurre que para ganar tiempo Putin dijo que mejor prorrogarlo un año para mantener conversaciones en medio y Trump dijo si expira, expira. Ahora parece que sí, que va a haber conversaciones de control de armas nucleares. Es la última noticia que tenemos. ¿En qué entorno debemos barajar? ¿Qué expectativas? Luis, ¿puede tardar mucho en llegar Rusia y Ucrania a otro acuerdo? Bueno, lo primero que yo Rusia quiero y Estados Unidos. Sí, lo primero que yo quiero mencionar es que, bueno, este tipo de acuerdos no suponen la eliminación del armamento nuclear, no suponen nada más que la contención por arriba o por abajo, dependiendo cómo veamos el vaso, si medio lleno o medio vacío, pero eso no quita que Estados Unidos y Rusia sigan desarrollando, sigan teniendo armamento nuclear, como pasa con el caso chino, británico o francés, en mucha menor medida, ¿no? Yo no sé hasta qué punto han hablado ya de esto en profundidad, si hay algo ya cerrado. Hombre, que Putin quisiera prorrogarlo y Donald Trump dijera que no, que expire, bueno, pues puede hacernos ver que quizá hay una disparidad de voluntades, pero no sé hasta qué punto, teniendo la situación en Ucrania, aunque es verdad que Estados Unidos, o mejor dicho Donald Trump, se ha distanciado bastante o los bandazos que da muchas veces no sabemos si está de un lado o de otro. Yo no sé hasta qué punto eso va a condicionar. Sí que es verdad que, bueno, nunca está de más tener ahí un tratado internacional que limite el desarrollo de estas capacidades, pero al final es un tratado. Los tratados, evidentemente hay un principio que dice que los tratados son para ser conservados, ¿no? Pacta sunt servanda, pero se pueden romper en cualquier momento. Hay una serie de consecuencias, pero no es un cepo, una incapacidad total, ¿no? Ya hemos visto que, bueno, pues el memorándum de Budapest también, que garantizaba la integridad territorial de Ucrania, seguía vigente y ha quedado pisoteado por la agresión rusa en 2022. Vamos a valorar los instrumentos, pero también ponderando la eficacia que tienen. Tampoco hay un sistema coercitivo a nivel global dentro de Naciones Unidas. Podemos hablar aquí largo y tendido de hasta qué punto es una organización fallida o una organización que debería ser reformada, pero no hay un sistema realmente que evite que, aunque haya un tratado, un país lleve a cabo la acción contraria, ¿no? Es verdad que atenta contra el principio de buena fe y de lo que decía anteriormente, pero vamos a también considerar todo en su justa medida. Bueno, pues efectivamente, sin alarmismos por este lado, viendo con optimismo al menos que no sea una expiración sin más y que deje el diálogo en el aire, sino que parece ser que una vez expirado ambas partes han hablado de la necesidad de hablar, nunca mejor dicho. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver también qué es lo que ocurre por el frente Irán-Estados Unidos y por supuesto Rusia y Ucrania, que insistimos en apenas unas semanas cumplirá ya esa guerra su 4º aniversario. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias. Un abrazo. A ti, Marta, buen fin de semana. Igualmente. Puedes darle vueltas a muchas cosas. ¿A qué emisora escuchar? ¿A dónde ir a comer? ¿A qué serie ver? ¿O a qué ropa ponerte? Pero a lo que no deberías darle ninguna vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17.